Bienvenidos a este curso sobre la primera escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt es conocida hoy en día sobre todo por la gran influencia que ejercieron pensadores como Marcuse en el movimiento estudiantil de los Estados Unidos en los años 60, o por la influencia de los escritos de Horkheimer, Adorno y Benjamin en la revitalización del marxismo en la Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial, o también por las críticas a la industria cultural que fueron retomadas luego por corrientes como los estudios culturales, o por los trabajos de Jürgen Habermas durante los años 70 y 80. La denominación teoría crítica que Horkheimer acuñó hacia finales de los años 30 para caracterizar el quehacer de las investigaciones adelantadas por el Instituto de Frankfurt, se ha convertido hoy en día en una etiqueta que cubre todo tipo de pensamiento de oposición, desde el marxismo hasta los estudios culturales, desde el feminismo hasta el pensamiento decolonial, desde el ecologismo hasta el anarquismo. Todo es teoría crítica. Pero muy poco se reflexiona sobre la génesis histórica de esta denominación y sobre sus vínculos con el pensamiento marxista. Tal es el objetivo que se propone este curso. A partir de algunos textos seleccionados, analizaremos el modo en que esta noción de crítica surgió en el escenario de la izquierda alemana durante los años 30 del siglo pasado, es decir, en el contexto posterior al final de la Primera Guerra Mundial y la creación de la República de Weimar. Entender el significado de la noción de crítica en ese contexto histórico específico es entonces el objetivo de este curso. Para ello, intentaremos retrotraer los textos que utilizaremos en este seminario a su contexto pragmático de origen, lo cual significa que buscaremos entender el universo discursivo en el que se enmarcaban esos textos, buscaremos determinar a qué público estaban dirigidos esos textos, los debates en los que participaban, las opciones políticas de sus autores, etcétera, etcétera. Entender en últimas el lenguaje político que subyace a esos textos. Tal es la pretensión hermenéutica que levantará este curso. Para avanzar en esa dirección, es importante tener en cuenta la situación en que se hallaba Alemania después de la Primera Guerra Mundial y el surgimiento de un gobierno socialista en la década de los 20. La derrota bélica supuso el desmoronamiento del imperio alemán de finales del siglo XIX y generó una inflación galopante con millones de heridos de guerra y con fuertes deudas que tuvo que pagar Alemania a las potencias vencedoras debido a las condiciones muy difíciles que impuso sobre Alemania el Tratado de Versalles. Tan solo un año antes había triunfado la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre, lo cual despertó cierta esperanza en algunos sectores de la izquierda alemana que aún soñaban con el tránsito del capitalismo hacia el socialismo. Todo esto entonces abrió una coyuntura favorable al establecimiento de una república organizada sobre la base de una constitución de 1919 apoyada por fuerzas progresistas. Se da inicio de este modo a la República de Weimar, que duraría 15 años hasta su disolución por parte del nacionalsocialismo encabezado por Hitler. El Partido Socialdemócrata Alemán, SPD, ganó las primeras elecciones democráticas de Alemania, lo cual colocó a los intelectuales de izquierda ante un dilema. O bien apoyaban el recién elegido gobierno socialista, lo cual significaba dejar de lado las aspiraciones revolucionarias del comunismo, o bien apoyaban la Revolución Rusa, lo cual significaba vincularse al recién formado Partido Comunista Alemán, KPD, y luchar contra el gobierno burgués de la socialdemocracia. Este dilema terminó por dividir irremediablemente a la intelectualidad de izquierdas, sobre todo ante la incapacidad de la socialdemocracia para encarar la reconstrucción de Alemania y granjearse el apoyo de los ciudadanos. Recordemos aquí que la base industrial sobre la que apoyó Alemania su industrialización en el siglo XIX eran las minas de carbón situadas en la cuenca del Ruhr. Pues bien, esas minas y toda esa región fue ocupada por las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, sobre todo por Francia, lo cual hizo muy difícil el nuevo despegue industrial de Alemania. Entonces, a pesar de la decidida apuesta industrialista del gobierno de izquierdas,
pues esto fracasó y generó que el sector más radical de la clase obrera alemana, representada por el Partido Comunista, acusara al gobierno de izquierdas de defender los intereses de la burguesía, lo cual desembocó en la llamada Revolución Espartaquista, liderada por Karl Liebknecht y por Rosa Luxemburg. Levantamiento que fue duramente reprimido por el gobierno de izquierdas. Esto provocó el surgimiento de fuerzas extremas y extremistas, de hecho, de izquierdas y de derechas, que debilitaron gravemente las jóvenes estructuras republicanas alemanas y condujeron a la tragedia del surgimiento del fascismo en la Alemania de los años 30. Fue en este ambiente político que surgió la Escuela de Frankfurt. Bien, de otro lado, el tremendo impacto económico y cultural de la Primera Guerra Mundial había hecho evidentes las grietas que amenazaban ya desde hacía tiempo el pensamiento de izquierdas. El escenario ya no era el mismo que el que sirvió de base al pensamiento de Marx en el siglo XIX. Pues recordemos que Marx era un heredero del pensamiento de la Ilustración, basado sobre la fe en las capacidades de la razón humana y la creencia de que, a pesar de todas las resistencias, la emancipación de la humanidad terminaría por imponerse. Las desigualdades del antiguo régimen y la creencia en la religión iban en contra de la razón y terminarían siendo vencidas por esta. Se tenía por tanto confianza en que la crítica estaba fundada en el progreso de la razón humana y que los hombres tarde o temprano terminarían liberándose de todas las alienaciones. Pues bueno, el impacto destructivo de la guerra llevado a cabo precisamente con las armas, con los artefactos, con las técnicas de fabricación ancladas precisamente en la ciencia y en la técnica modernas, puso en tela de juicio los fundamentos mismos de la crítica. Se empezó a creer que la razón no estaba fundada ya en ningún telos histórico y que el proyecto de la emancipación humana amenazaba con fracasar. Se habían minado las bases del iluminismo y del racionalismo que aún perduraban antes de la guerra. Intelectuales como Max Weber, de los que hablaremos en este curso, empezarán a hablar de un desencantamiento del mundo, llevado a cabo precisamente por aquellos productos de la razón que supuestamente traerían la emancipación, la ciencia y la técnica. Como consecuencia de esto, se fue sintiendo la necesidad de encontrar un nuevo fundamento para la crítica justo en medio de la situación de crisis. Un nuevo fundamento que escapara ya de los reduccionismos economicistas y positivistas que habían caracterizado al marxismo durante el siglo XIX. Un fundamento capaz de establecer el vínculo entre la crítica y la crisis. Y eso precisamente es lo que está en el centro del programa teórico de la Escuela de Frankfurt. ¿Cómo realizar la razón en un mundo que se encuentra marcado irremediablemente por la crisis? ¿Cuál podría ser el sujeto de esta realización una vez que el proletariado ha sido incorporado funcionalmente a las dinámicas del capitalismo? Y esto ya desde finales del XIX, gracias a los sindicatos y a las reivindicaciones obreras, el proletariado se fue vinculando más a las dinámicas productivas del mercado. ¿Quién puede ser, por tanto, el destinatario de la crítica si ya no es el proletariado? ¿Cómo es posible pensar un proyecto emancipatorio desde y en medio de una situación de desencantamiento? O dicho de otro modo, ¿tiene algún sentido esperar todavía un otro mundo o un mundo otro justo cuando el desarrollo fáctico de las sociedades de posguerra parecía favorecer el despliegue del autoritarismo, del fascismo y del uso irracional de la ciencia y la tecnología? Todavía cabe esperar el advenimiento de un mundo verdadero, bello y bueno en medio de lo que Adorno llamaría luego la sociedad administrada. Este es el tipo de preguntas que levantarán los diferentes miembros de la Escuela de Frankfurt. En la medida en que la situación histórica se ponía cada vez más difícil, con el advenimiento del fascismo, la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, la crítica se remite paradójicamente a una especie de teología negativa. En lugar de mostrar el camino de un mundo más justo, en lugar de apostar a ojo cerrado por el paso de la teoría a la praxis, se hace necesario repensar de nuevo los fundamentos y los objetivos de la teoría.
Ahora, de lo que se trata es de exponer los mecanismos de la dominación, de tematizar la lógica implacable que ha producido la tecnificación de la sociedad y su camino hacia la barbarie. La crítica deviene, por tanto, un emprendimiento puramente negativo. Se trata ya no de señalar lo que es, sino lo que impide que lo señalemos. Se describen las estructuras mismas de la dominación. Se dirige la mirada hacia las heridas mortales. Se muestran los obstáculos que impiden la autodeterminación humana. No se dice cómo podemos emanciparnos, sino qué es aquello que obstaculiza la emancipación. No se dice cuáles son las fuerzas impulsoras del cambio, sino cómo los individuos se vuelven conformes con el no cambio, con el orden establecido. Y se muestra, ya por ejemplo con el libro Dialéctica de la Ilustración de 1947, cómo los mecanismos de dominación solo pueden ser observados retrospectivamente una vez que la humanidad ha caído hasta lo más bajo. Quizás todavía bajo la esperanza de que la razón brillase justo en el momento de la mayor oscuridad. Ese es brevemente esquematizado el recorrido teórico que estudiaremos en este seminario. No será por tanto el objetivo de este curso preguntarnos de qué modo han cambiado hoy el contexto histórico y el universo discursivo desde el que es posible la teoría crítica hoy día, sino preguntar cuáles eran esas condiciones en el momento de su emergencia. Se trata entonces de un ejercicio de genealogía conceptual que pretende, como dije antes, comprender un conjunto de textos a partir del contexto pragmático que les sirvió como su condición de posibilidad. Desde luego, tendré que hacer una selección muy estrecha del corpus textual sobre el que vamos a trabajar, dejando por fuera autores que fueron importantes en este momento fundacional de la Escuela de Frankfurt, tales como Friedrich Pollock, Otto Kirchheimer, Leo Löwenthal, Erich Fromm o Franz Leopold Neumann. Me centraré en las 4 figuras más conocidas: Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse y Walter Benjamin. A la vez que igual tendré que seleccionar solo algunos de sus textos producidos entre 1931 y 1947. También incluiré a 2 autores que, aunque no pertenecían a la Escuela de Frankfurt, sí que son definitivos para poder comprender sus apuestas teóricas y políticas: Georg Lukács y Max Weber. Sin ellos es difícil entender asuntos tales como la recuperación de Hegel y del joven Marx para la teoría crítica, el acento que se pone en la dimensión epistemológica de la crítica, la atención que se presta a las variables sociológicas de la modernidad, así como el uso de categorías tales como racionalización, cosificación y razón instrumental, que no estaban inmediatamente presentes pues, en la tradición heredada del marxismo del siglo XIX. Para no hablar de la recepción de Marx, que hunde sus raíces precisamente en la sociología weberiana y en el proceso de desencantamiento del mundo. Entonces les doy de nuevo la bienvenida a este curso, que más o menos tendrá unos 30 o 35 videos en su desarrollo.